Es un honor, es un privilegio que el Señor me ha dado la oportunidad de pararme aquí en este altar porque no es fácil, ¿sí? ¿Quiénes sabemos que la familia es un don de Dios? Todos sabemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pues a mí me gusta mucho estudiar los salmos, ¿no? Y dice que los salmos, los que ya saben o los que no saben, son cánticos y son alabanzas. Dice que es una colección de salmos de subida y de acepción, ¿sí? Y graduales, dice. Dice la palabra del Señor, nos enseña el salmista, que cuando el pueblo de Israel o los peregrinos o las tribus que iban a subir a Jerusalén, porque Jerusalén era un valle de montañas, entonces así como ellos subían a dar sus peticiones, en el momento que ellos querían, ellos tenían que subir. Por eso el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. El Salmo 25 dice que los que esperan en Jehová son como los montes de Sión y todo eso. Entonces, me gustan mucho los salmos, ¿sí? Entonces, el Señor se glorifica. Vamos a orar por la palabra. Bueno, Padre amado, te doy gracias, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que me uses, Señor. Soy instrumento en tus manos, Señor. Hoy desaparezco yo para que tú estés presente, Señor. Oh Padre, gracias, papá. Gracias por darme el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste a los pastores de este templo, Señor, y nos diste esa oportunidad a los que estamos aquí, Señor. Gracias, papá, lo que estás haciendo, lo que haces y sigues haciendo, papá. Porque mi boca se llenará, Señor, de tu palabra, Señor. No se va a hablar el hombre aquí, Señor, no. Es tu palabra, Señor, que va a quebrantar, papá. Oh, papá, gracias, Señor. Gracias por todo, mi Rey eterno. Gracias, Señor. Gracias, papá, gracias. No me canso de agradecerte, Señor, por lo que haces y sigues haciendo en tu templo, Señor. Gracias, Padre. Te doy la gloria, Señor. Te doy la honra, Señor. Y en esta noche, papá, lo que no es tuyo, Señor, tiene que irse de aquí, Señor. Hoy lo que no es tuyo, papá, hoy, Señor, hoy se va de este templo, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por cada familia aquí reunida, Señor. Qué privilegio, Señor. Bueno, vamos a contemplar un salmo que me gusta mucho y es muy edifica mucho este salmo. Es un salmo muy pequeño, tiene 5 versículos. Fue escrito por David, dice que para Salomón, ¿sí? Dice que David preparó la casa del Señor con esfuerzo y con abundancia, ¿sí? ¿Cuántos queremos preparar el templo, la casa del Señor con abundancia? ¿Sí, no es cierto? Entonces dice que antes de morir David, mejor dicho, le dejó ese legado a sus hijos. ¿Cuántos tenemos papás, mamás que se han esforzado por nosotros y quieren dejarnos un legado, no es cierto? Es un privilegio. Entonces vamos al Salmo 127. Es un salmo muy reconocido, ¿sí? Bueno. Bueno, me disculpan, pero he estado de una salud muy quebrantada y pues estoy aquí por misericordia de Dios, porque ayer estuve, mejor dicho, que casi no me levanto de la cama. Me esforcé mucho, pero yo sé que, como dice la palabra, que entre más nos oprimen, más nos vamos a multiplicar y el linaje se va a multiplicar, y le damos gracias al Señor porque Él está aquí. Bueno, vamos al Salmo 127. Se me pasó. Bueno, dice la palabra en el nombre de Jesús, la leemos. Le dice:
si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Bueno, aquí el salmista nos está enseñando que si fuera de Jehová no podemos hacer nada, ¿sí? El ser humano, si no tiene a Dios, puede luchar todo lo que quiera, que no va a conseguir nada, todo es vano, dice. Dice que si Jehová es el que edifica nuestra casa, es Jehová, ¿sí? Y si nosotros no tenemos a Jehová en nuestra casa, nos podemos esforzar demasiado, demasiado y no vamos a conseguir nada. Todo va a ser en vano. Vamos a perder el tiempo, ¿sí? Y si Jehová no guarda la ciudad, pues no pasa nada, porque es que Jehová el que está en medio de nosotros, ¿sí? Entonces este versículo nos llama a que tenemos que tener al Señor en el centro de nuestra vida, porque sin Él no somos nada, fuera de Él nada podemos hacer. Él es el Señor que se gloria en nosotros, ¿sí? Entonces el salmista aquí nos está enseñando que una palabra clave, ¿no? Que es casa, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ve la casa, ¿no? Y la casa del Señor es este templo, ¿sí? Este templo dice que el templo es casa de Dios. Y si Jehová no fortalece en la base este templo no estuviera, ya se hubiera, no existiera. Porque hemos visto casos que han empezado iglesias y ahora ya no están. Vivimos una experiencia en una iglesia que había un pastor muy usado, era un evangelista poderoso, pero nada pasaba en la iglesia, ¿sí? Podía el pastor estar bien, pero los que le ayudaban a él, nada que ver con Dios, ¿ya? Entonces él dice que podemos ver 3 definiciones de casa. Casa es el templo, ¿sí? Y si Jehová no edifica este templo, esta iglesia no ha permanecido. Esta iglesia, y me pueden decir ustedes si esta iglesia no es de Dios o es de Dios. Esta iglesia va a cumplir, pues que yo sepa, va a cumplir por ahí de 7 a 8 años y ha permanecido con dificultades, con todo lo que se ha venido, con derrotas, porque ha habido derrotas, pero ahí estaba el Señor, ahí está el Señor. Nunca pueden decirlo los que han permanecido, porque los que se fueron pues no estaban edificando en la roca de Cristo, porque cuando nosotros edificamos permanecemos, ¿sí? Entonces el salmista nos dice que es la casa. Otra casa es el linaje, la parentela y la herencia. ¿Y quiénes son la herencia? Nuestros padres, ¿no es cierto? Esa es otra casa. Si esa casa no está en la base de la fe, esa familia, vemos familias que el papá está por allá, la mamá por allá, los hermanos, ni decir los primos, mejor dicho, nada que ver, no hay una fe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, le preguntan, ay, vos sos tía de... No me mente la madre, lo hemos escuchado. Ay, que usted, yo me baño. Ay, que esa tía que... No, nada. Siempre hacemos eso y vivimos en amistad con los primos, primas, hermanos y hasta con los papás, ¿sí? Y se dura años sin hablarle a los papás, a la mamá. Eso no hay una fe. Por más que conozcan la palabra del derecho del revés, porque hasta el enemigo Satanás se conocía la palabra, esa casa no va a permanecer, ¿sí? Habla de la otra casa que es nuestro hogar, ¿sí? Papá, mamá, hijos. Dice que es una familia, la llamamos nuclear, ¿no? Papá, mamá, hijos, no hay más. Pero si esta casa no es edificada, esa casa se cae. Estamos trabajando, estamos arando en el mar, ¿sí? Por eso el Señor nos manda que edifiquemos a nuestros hijos y gracias a Dios hay mamás aquí, ¿sí? Pues con el perdón de todos ustedes, ¿sí? Podemos decir que el linaje escogido es la iglesia donde el Señor nos ha sembrado.
y estamos ahí sedimentados, ¿sí? Si nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor, puede usted hacer lo que usted quiera, puede conseguir lo que quiera, cosas materiales, dinero, lo que usted quiera, pero si está fuera de la voluntad de Dios, está arando en el mar. Estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Por eso el Señor nos llama, ¿sí? Que le enseñemos a nuestros hijos, dice en Deuteronomio 6:6, que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos, ¿sí? Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando estemos en la casa y cuando salgamos a la casa. Llenarlos de la palabra del Señor, porque en la calle hay gente, ¿sí?, que puede dañar a nuestros hijos. Pero si no hay un padre, una madre, ¿sí?, que está allí pegadita a enseñarle a los hijos la palabra de Dios y el temor de Dios, todo va a pasar. Dice que para mí, yo Claudia, si yo tengo un compromiso, con el perdón de ustedes, pues la verdad hay que decirla, si yo tengo un compromiso con Cristo y si mi pareja, si mi esposo no quiere nada, no tenemos terreno en común, ¿sí? No tenemos nada que ver, porque dice que una casa dividida no prospera, ¿sí? Y dice que pues vemos casos que matrimonios jóvenes, ¿no? O relaciones jóvenes que el muchacho dice, no, yo estoy muy joven, tengo que quemar esta etapa, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Pero eso no es. ¿Y qué hace la mujer? Porque la mujer es la sabia, ¿no? Dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia, ¿qué hace? Es aquella mujer que abre su corazón, que abre las puertas de su casa para que entre el Señor, ¿sí? Porque he visto parejas, ¿sí? Él ha visto, y pues no es que yo sea pues chismosa, sino que pues en mi casa hay una puerta de vidrio y ahí se ve todo lo que pasa. Sucede que enseguida hay una parejita jovencita, pues, y entonces el marido salía los sábados. Sí, el marido salía los sábados. Y como el marido salía los sábados, entonces ella decía, no, yo también salgo. Y así se la pasaba, hasta que ese hogar terminó. Anda uno por allá y otro por allá. ¿Por qué? Porque si la mujer sabia sabe que el marido se va a ir, váyase, pero yo no voy a colitar o yo no voy a participar lo que usted hace. Váyase, que el Señor lo guarde. Porque si nosotros no lo ponemos así, va a seguir. Que yo me voy el sábado, como usted va el sábado, entonces yo me voy el domingo, que yo no sé qué, que la niña por acá, que el niño por acá. Esa familia está peligrando. Mucho cuidado. Así, por más que usted peligra la familia, sí. Y he visto familias que han caído, y son familias jóvenes y hasta viejas, porque he visto matrimonios que se casan y a los 6 meses nada que ver. Entonces el Señor nos está llamando en esta noche: edifiquemos nuestra casa, no nos dé miedo dejar lo que Dios nos pide, porque si la persona, si el esposo, si el compañero va a ser para nosotros, el Señor lo va a traer a los pies, restaurar. No nos dé miedo dejar cosas por seguir al Señor, ¿sí? Esa es la palabra que nos enseña el salmista. La casa, el hogar, un hogar fuera de la voluntad de Dios, nada. He visto hogares, todo en todo, pero eso no va a permanecer. Tarde que temprano, eso es en vano. Bueno, vamos al segundo versículo. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Qué lindo esto, ¿no? Dice, esa es la vida cotidiana de nosotros. Levantar y irse a trabajar, a conseguir con esfuerzo, pero todo eso es vano, ¿sí? Porque
Pues aquí en Linaje no pasa porque nosotros nos levantamos temprano a orar, ¿no? Nos estamos congregando, sí, pero ¿qué hace? Madruga la mamá, madruga el papá a trabajar y sí, horas extras, recargo nocturnos, trasnochones y sí, salimos con el bolsillo lleno, 1.500.000 hasta 1.800.000, sí, pero ¿qué? Esa plata se hace sal y agua, porque hemos visto que cogemos el sueldo con esfuerzo, con tanto esfuerzo, con lucha, que quiero que mis hijos tengan esto, pero esa plata se vuelve sal y agua, ¿sí? Por testimonio yo le digo que yo conozco una pareja, ¿sí? Mamá, papá y hija, y esa familia, esa mujer fue sabia, entre comillas. Esa mujer luchó y consiguió con el esposo lo que ella quería, pero lo estaba haciendo fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Ya les lo voy a decir. Ella cuando llegaba a la casa, pues nosotros siempre que llega alguien en la casa, hablamos de la palabra de Dios. Y si eso aburre, no vuelve. Ya ahí sabemos que no les gusta. Entonces yo le decía a ella, porque ella vivía muy triste y todo eso, porque se había echado unas cargas. Yo le decía, empiece a leer la palabra, mami, que el Señor le va a mostrar todo allí, y ella decía, y ella no miraba y ella decía, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo, yo estoy trabajando, no me queda tiempo, bueno. Y daba una tristeza escucharla, y se veía que era una mujer sabia, pero entre comillas, y consiguió lo que ella deseó, y consiguió una casa, y no solamente una casa que costó 10 millones, una casa de 100 millones, no, se consiguió tremenda casota, 300 millones le costó en ese tiempo, que ahora debe estar evaluada en 5 millones, pero todo lo hizo fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Fuera. ¿Y qué pasó con lo que ella construyó, con lo que ella luchó? Pues que se quedó gente allá en esa casa que ni siquiera valoraban el esfuerzo de ella, ni siquiera tenían derecho a quedarse con ella. ¿Pero por qué? Pues si la palabra del Señor dice que la plata de los impíos es para los hijos, pero ni siquiera eran hijos de Dios, porque no hacían ni buscaban de Dios. Entonces no podemos decir que la plata de los impíos allí en ese caso era para ellos, porque no se lo merece, no se lo merecía, ¿sí? Entonces yo me quedaba aterrada porque ella me decía, ve Claudia, y el marido decía, yo ya tengo la universidad de mi hija paga. La hija tenía 5 años y ella decía, la universidad de mi hija ya está paga. Y yo me quedaba callada y decía, pero si el único que sabe nuestro futuro es el Señor, ¿y qué pasa allí? Pero entonces yo no le decía nada porque como ella era muy reacia y todo, y yo la quiero mucho y sigo orando por ella. Entonces resulta que se fue para otro país y dejó todo, se fue con una mano adelante y otra atrás. Todo lo que consiguió se quedó. ¿Por qué? Porque lo construyó fuera de la voluntad del Señor. Y allá donde ella está, volvió a empezar de nuevo, ¿sí? Y allá volvió a conseguir. Y yo le digo a ella, Dios quiera que no estés haciendo lo mismo, que no se vaya a repetir, porque te va a pasar lo mismo. Pero gracias al Señor, en las oraciones, como mi familia es muy reacia, todavía sigue reacia, no creen de lo que Dios ha hecho en nosotros, sino que se han quedado en el pasado viendo lo que éramos. Entonces son reacias para escuchar la palabra, ¿sí? Entonces ella un día llegó y ya estaba cambiando de hablar, ya hablaba de Dios, ¿sí? Ella me decía, sí, una señora ya me está dando los devocionales, pero me quedé aterrada porque esa señora me dijo la verdad. Yo no sé a ella quién le dijo que yo era así, que yo sufría así, que yo lloraba, que yo era esto, y yo le dije, eso es el Señor. Si nosotros no podemos, si la familia no quiere con nosotros, porque todavía viven en lo que fuimos nosotros en el pasado, no vamos a perder tiempo. Oremos y el Señor intercede. Así pasó también con una sobrina. Rehace a mi sobrina, yo la amaba, la quería, sí. Pues nunca pude darle nada porque pues
no pude darles nada, pero yo siempre oraba. Lo que yo tengo lo doy, orar por ellos. Y resulta que ella tampoco, pero llegó una mujer y que a lo último esa mujer recibió a Cristo y su alma fue. Y yo lo digo por seguridad, que ella está en el reino de los cielos, porque ella se arrepintió en el momento, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos en nuestras fuerzas podemos conseguir, pero es vano, todo es vano, el esfuerzo, todo. Yo me acuerdo cuando mi esposo trabajaba en una empresa, mejor dicho, eso él era, el amor de él era la empresa. Él se iba una hora antes que los compañeros. Uy, tu mujer te ha echado, ¿no? Tu mujer te está echando. Se iba una hora antes, pero él también, nosotros en ese tiempo estamos arando en el mar, estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y lo que se hace, así usted tenga el peritaje, la habilidad, o así usted tenga el hogar, un negocio, si está fuera de la voluntad de Dios, ese negocio, lo que usted esté emprendiendo, si no está en la voluntad de Dios, va a ser un fracaso, ¿sí? Porque con Dios todo lo podemos. Y es mejor estar con Dios, que así pasemos dificultades, así pasemos, pero pegados de Dios, y sabemos que es nuestra esperanza, ¿sí? Esa es la palabra, que con esfuerzo conseguimos, pero nada que ver. Y he visto negocios que han caído, que han empezado con el negocio mío, ¿sí? Y han caído, y eran prósperos negocios, y uno veía, pues como digo yo, la puerta de mi casa es puro vidrio, y no sé, yo me siento ahí, y ya la voy a cambiar porque ya no quiero más. Sí. Y entonces negocios que vendían sus carnes, eso mejor dicho, wow. Cuando al tiempito vimos que le fueron metiendo la sábila en el poste y le fueron metiendo licor al negocio, y yo le dije a las niñas, qué pesar. No es que uno te esté echando la esta, no, qué pesar, porque uno conoce la palabra, qué pesar. Y hasta ahí llegó ese negocio. Ese negocio murió allí. Entonces el Señor nos llama que todo lo hagamos en la voluntad del Señor. Pegados de la mano nos va a ir muy bien. No nos apartemos de Él, no nos dé miedo despojarnos del que el Señor nos ha dicho, ¿sí? No nos dé miedo. Sigamos buscándolo el Señor. Con el Señor las cosas no es color de rosa tampoco, pero vamos a tener dificultades, vamos a tener eso, pero sabemos que estamos con el Señor. Y si no estamos con el Señor, pues va a ser peor, ¿sí? Entonces vamos al capítulo 3. Bueno, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. Herencia de los padres de los hijos es ese Dios. Nosotros como padres no somos dueños de nuestros hijos. Es Dios el dueño. Nosotros somos padres terrenales, somos mayordomo de lo que el Señor nos da. Y como mayordomo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Él nos dio a los hijos, ¿sí? Son prestados, no son de nosotros, ¿sí? Son de nuestro papá Dios, ¿sí? Ellos, yo tuve una experiencia muy, pues bueno, una experiencia así que escuchaba gente conocida que cuando quedaba pues en embarazo una persona y no querían tener su bebé, eso hacían, mejor dicho, la una se montó en un bus atrás, porque le decían que el bus brincaba atrás y ella abortaba. Yo no lo viví, no, vi esa experiencia. La otra se subía a la Ciudad de Hierro para venir que se le viniera su bebé. La otra le decía, tírate del armario a la cama y verás que plum. La otra decía, no,
que brinque otra persona en el estómago. Y lo hacía. Y yo lo digo por experiencia. Y díganme ustedes esos niños que ahí están. Porque todos los hijos de nosotros son dueños del Señor. Y si esos niñitos están ahora es porque es un propósito del Señor. ¿Sí? Hay veces personas han tenido hijos no deseados, como dicen, ¿no? Pero para Dios no son deseados. Porque si están en este mundo es porque Dios ha querido. ¿Ya? Y dice que son saeta, nuestros hijos, que nosotros llamamos la palabra alforja, que es una cajita de atrás que donde echan las flechas. Nuestros hijos son como flechas. Nuestros hijos son una bendición de Dios. También la familia, nuestro esposo, nuestro compañero. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos da, ¿sí? Y los hijos son del Señor, ¿sí? Nosotros decimos, no, yo mando a mi hijo hace eso, mentiras. El Señor está allí y Él sabe que esos hijos son de Él, ¿sí? Entonces, esa es la palabra que el Señor puso en mi pensar, en mi estudio, y veo aquí muchas mamás, e incluso pues hay parejas que el marido quizás vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Tuvieron fe y sirvieron en un ministerio y salieron. Y por eso es que vemos en el templo mujeres solas o viceversa, hombres solos. ¿Por qué? Por eso, porque no están edificando la familia en la base, que es la roca. Yo me acuerdo de una alabanza cuando yo estaba en los caminos de la iglesia tradicional, y eso me tocaba esa palabra. Dice que esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, paséate, porque el que sube y baja pierde su trabajo. Sí, el que sube y no queda allá y se baja, pierde todo viene a saco roto, aramos en el mar, nada. Y nos conviene edificar en la roca que es Cristo, ¿sí? Pongámonos nosotros en la brecha con nuestros hijos. Tenemos hijos que todavía, mis hijas son mayores, pero yo todavía las tengo en mis oraciones. Y yo pues cuando tengo que decirle lo que tengo que decirle, yo les digo que está mal hecho, ¿sí? Porque hay que decirlo, ¿sí? Porque todavía ya van a mi casa, y si ellas el día que ya no quieran volver a la casa, entonces yo no me vuelvo a meter en la vida de ellas. Después de que mi hija esté en mi casa, yo como mamá o mi esposo como el papá, ellos todavía tienen derecho de decirle está mal hecho eso. Sí, porque si ya están fuera de la casa, han construido su hogar, pues si no vienen casi a la casa y no de vez en cuando, entonces usted puede hacer allá usted con Dios. Ya yo creo que nosotros como padres, nuestros hijos ya están criados. Yo creo que el Señor no va a decir, ve Claudio, ¿qué hiciste con su hijo? Porque el Señor va a venir a decirle, ¿qué hiciste con tu hijo? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Y si se nos fueron de menores de edad de las manos, entonces ahí sí tenemos nosotros culpa. Pero si ya son mayores de edad de 20 años, 19 años, pues ya es culpa de la persona, no de los padres. Por eso yo estoy confiada, ¿sí? Yo estoy confiada de que pues le hemos dado a nuestros hijos lo poco que tenemos, lo que Dios nos ha dado, ese fundamento, esa moral, eso espiritual, ¿sí? Entonces yo creo que el Señor, pues que me lo diga el Señor, si a mí de pronto me faltó corregir a mis hijos, que me lo diga, que yo con mucho gusto yo sé asumir esos problemas y todo eso, ¿sí? Entonces esa es la palabra del Señor. Mujeres, hombres, no edifiquemos fuera de Dios, porque va a ser en vano, vamos a estar sufriendo, vamos a pasar esto, y con Dios pues podemos pasar cositas así, pero sabemos que nuestra esperanza es nuestro Dios, ¿sí? Entonces esa era la palabra que yo les traía, este mensaje. Pues estaba nerviosa yo, Señor, úsame, porque mejor dicho, que yo le decía a mi esposo, oye, cállate, porque vengo con ansiedad, vengo, y yo dije, Señor, si tú me usas acá, Señor,
ya me vas a usar para toda la vida. Y yo, Enrique, cállate, cállate que me estás... Uy, Dios mío, yo con la palabra aquí que no me olvide. Y Enrique, no, bla, 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 bla. Y yo, Enrique, por favor, déjame. Ay, mamita, ¿usted por qué se desespera? Si usted está con Dios, que yo no sé qué, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces eso es, ¿sí? Construyamos una casa. Démosle a nuestros hijos una calidad de vida, ¿sí? Porque es muy triste que uno escuche niños que digan, no, yo no puedo ir ante mi mamá porque mi mamá tiene las narices metidas en el Facebook, a que yo no voy ante mi papá porque mi papá está trabajando. Entonces, ¿qué hace el niño? Se va para otro lado, se desvía. Y así nosotros tengamos nuestros hijos en un colegio cristiano, si la casa de nosotros no edificamos, allá no pasa nada, ¿sí? Es nosotros los padres, somos mayordomo de lo que Dios nos da y Él nos va a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, esta era la palabra que yo le pido al Señor. Gracias, y me gusta mucho porque siempre estudio esa palabra y los salmos me fascinan, ¿sí? Porque nos edifican, ¿sí? Entonces, mujeres, hombres, yo les aconsejo que a partir de hoy empecemos a edificar y verán la gloria del Señor en cada casa. Y verán que si el muchacho, el compañero, el esposo, si ese es su esposo, si Dios lo ha puesto en su vida, va a venir restaurado. Y definitivamente restaurado, que usted es la que va a tener que cambiar. Porque ese hombre va a venir restaurado, porque eso es lo que hace el Señor. Porque el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Gracias a ustedes por haber venido. Le doy gracias a Papito Dios por haber puesto esta palabra en mi boca, que está del fruto al cual Él lo ha mandado, Señor.